vida me trajo un maestro de yoga que no ve, una persona ciega. Yo dije, pero esto significa algo, o sea, trabajo en discapacidad Demasiada visual. coincidencia. Mi maestro de yoga es ciego, o sea, tengo que ver desde otro lugar. De una vez por todas empezar a ver la vida desde otro lugar. Y bueno, te digo porque ve más que no solo que yo, ve más que cualquiera de los que participamos de ese grupo, porque las charlas que teníamos sobre la vida con él y las cosas que nos hizo ir repensando la vida desde otro lugar, decíamos, pero ¿qué es esto? Este tipo no ve y a ver, nos está cuestionando la vida para que la veamos desde otro ángulo. ¿Quién determinó más tu vida? ¿Tu abuelo materno al que no conociste o un alumno de 7 años en la escuela 335 cuando estabas empezando a trabajar? Bueno, yo creo que las dos partes que nombraste. Mi abuelo materno yo no lo conocí y anécdotas de familia decían que él trabajó con el sistema Braille, con adultos con discapacidad visual severa. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué será este mundo de no poder ver con los ojos? ¿Desde dónde se ve? Eso como que me quedó siempre y esa curiosidad, ¿no? De decir, ¿cómo es este mundo? Y bueno, la vida llevó a que yo en determinadas circunstancias de mi vida, siendo maestra de una escuela común, tuviera incluido en mi clase a un alumno de muy baja visión, casi ciego, no ciego del todo. Y yo dije, qué fascinante, ¿qué hago ahora? Porque ahora digo, ¿qué hago? O sea, no tenía idea. ¿Y no estaba el abuelo para preguntarle? No estaba el abuelo, al cual yo nunca conocí porque murió antes de que yo naciera, pero digo, ¿qué hago? Y bueno, tuve la suerte de que cada 15 días, 20 días venía una maestra de la escuela 279, que es una escuela especializada también en discapacidad visual, a ayudarme y a trabajar con el niño y a orientarme. Y ahí fui descubriendo poco a poco ese mundo fascinante que siempre había estado dentro de mí, digamos, como ahí, Medio en cerca, el aire. ¿no? Esa maestra que iba de la otra escuela y te ayudaba, ¿fue la que te dijo que surgían unos cursos de especialización y que te vio el potencial para que lo hicieras? Exactamente. Ella vino durante todo ese año y al año siguiente, que era el año 95, 1995, me dijo, mira, el año que viene se abre un curso de especialización justamente en discapacidad visual, en lo que era en aquel momento el Instituto Magisterial Superior, que luego cerró, al año siguiente cerró. Decile a todas tus compañeras que son efectivas de esta escuela, que era una escuela por Mendoza y Capitán Tula, la escuela 335, donde yo era efectiva maestra común, y decirle a todas que las que son efectivas pueden hacer el curso. Buenísimo, se lo dije a todas mis compañeras, pero como era una escuela con tanta problemática social, digamos, problemas de conducta severos, bueno, anécdotas mil tenemos, era una escuela con campo, se nos iban para el campo, los chiquilines teníamos que andarlos buscando, y bueno, ellas me decían, mira, ya tenemos bastante con todo esto, ¿no te parece? Para encima sumar. Para sumarle niños que no ven, o sea, es muy triste, no queremos, y tal, y yo lo entendí perfectamente, porque claro, cada uno tiene su camino, ¿no? Y bueno, pero yo como siempre había tenido esa inquietud, me anoté, ahí conocí pila de gente interesante, profesores, otros docentes que estaban haciendo el curso conmigo, conocí también a profesores y profesoras brillantes que me marcaron para toda la vida, y comencé a descubrir ese mundo fascinante. Así que, con respecto a tu pregunta, tanto el abuelo materno al que no conocí como este niño de 7 años también fueron muy importantes en ese camino. Es mucho más difícil, a ver, yo sin saber pienso que sí, pero es mucho más difícil darle clases a un ciego que a un niño que no tiene problemas de visión. No. ¿No es más difícil? Son cosas diferentes, no es ni más fácil ni más difícil. Hay una forma de trabajar con los niños que ven y hay otro tipo de trabajo con los niños o personas que tienen una dificultad visual. Son cosas diferentes, no es que sea más fácil ni más difícil, aparte en todo trabajo, en toda situación también depende de lo que uno quiera hacer o del don que uno sienta que tiene, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, si me dicen, bueno, mira, tenés que arreglar esa luz que se rompió, olvídate. No tengo idea de nada, porque la electricidad no me gusta, pero
Por eso digo, depende de lo que uno sienta. El camino que uno sienta no es difícil. Si estás en tu camino no es difícil. Me decías que no es más difícil entonces darle clases a un niño ciego. Desde mi punto de vista no, porque es lo que a mí me gusta. Y después el proceso educativo, digamos, es igual. A los 7 años empiezan a aprender a escribir las letras, a los 9 empiezan a aprender las tablas, o los ritmos de aprendizaje son otros porque las prioridades van por otro lado. Ahí sí, las prioridades son diferentes y los ritmos de aprendizaje son diferentes. Por ejemplo, también depende mucho de cada niño en particular. Nosotros hacemos un trabajo muy individual, individualizado al ritmo de cada niño. Las clases de la Escuela 198, donde yo estoy, de discapacidad visual, que está en Sufrategui Agraciada, ubicada ahí en el Paso Molino, las clases son entre 8 y 10 niños, como 12 puede haber, pero no más. Es un trabajo muy individualizado que depende mucho de la situación de cada niño. También, como yo te contaba antes de cámara, si hay alguna problemática asociada, puede ser intelectual, auditiva, motriz, que esté asociada a la dificultad visual. Entonces, no sabemos, depende de cada caso, si un niño va a empezar a leer a los 6 años, a los 7 años o a los 9 años el sistema braille. También algunos que si tienen baja visión muy severa no leen en braille al principio, sino en macrotipo, en letra grande común. O con... Y ahí se va aprovechando de repente el medio, claro, para ir enseñándoles el braille. Está lo que se llama, sí, al principio tal vez no braille, sino estimular el tacto, por ejemplo, tocando diferentes texturas, siguiendo caminos de cordones gruesos, finos, también el olfato, con distintos olores que podemos poner en frasquitos o trabajar con frutas. Tenemos taller de cocina, la actividad de la cocina también es muy importante para ellos, al captar distintos aromas, sabores, ¿no? Y además porque van aprendiendo claro, una cierta independencia. Exacto, entonces se les enseña actividades de la vida diaria, el manejo del bastón blanco o verde para baja visión, pero es la misma técnica. La técnica Hoover es toda una técnica, manejar el bastón blanco. Eso que van como golpeando sí, adelante, como haciendo un pequeño abanico. Sí, haciendo un arco y con 2 toques a la izquierda y a la derecha, y hay que coordinar el paso. Y es toda una técnica que se les va enseñando, que hace 5 años más o menos yo estoy en ese rol en la escuela, apoyo en braille a casi todos los niños de la escuela y trabajo en orientación y movilidad, le llamamos, con la técnica del bastón. Entonces salimos a la calle, recorremos el barrio, como la escuela queda cerca del arroyo Miguelete, hay un caminito ahí que va bordeando el arroyo, entonces vamos por ese camino, damos la vuelta a la manzana, vamos por la calle del Mir Agustini, recorremos, hemos ido hasta el Rosedal, y bueno, todo eso es para que ellos pierdan sus miedos de salir a la calle. ¿Cómo es leer braille? Bueno, leer braille y escribir braille, ¿no? También, claro, exacto. Porque escribimos y a la vez leemos. Se va dando como un proceso continuo, digamos. Pero ¿cómo es? Bueno, es un sistema de lectoescritura que se basa en el tacto y lo inventó Louis Braille, que fue una persona que nació en el año 1809 en la villa de Couperin, Francia, y él nació vidente, Louis Braille. Cuento esto porque está interesante la historia. Él nació vidente, tenía un padre talabartero que trabajaba el cuero, era una familia modesta, y Louis Braille a los 3 años, como cualquier niño inquieto, entró al taller del padre y estuvo jugando ahí y se clavó una de las herramientas en un ojo, una lesna en un ojo. La infección pasó al otro ojo. Era una época en que no se manejaba mucho con antibióticos en aquel momento, en el año 1800 y pico. Entonces él queda ciego a las pocas semanas, Louis Braille, a los 3 años. 3 años ciego. Claro, lo que tú decís, qué crueldad, que tenés razón, es la historia que yo le cuento siempre a los chiquilines y ellos me dicen, qué terrible. Incluso un niño de la escuela me dijo, pero ¿por qué las grandes cosas siempre surgen con tragedias tan grandes? Un niño muy inteligente, ¿no? Que ahora es ciego. Y yo le contesté, bueno, mira, escuchá hasta el final de la historia a ver si te parece realmente que fue una crueldad o fue algo que la vida tuvo que traer. Entonces, ¿qué sucedió? Los padres trataron de llevarlo a un jardín de infantes que le enseñaban las letras en relieve y luego a los 9 años le consiguieron una beca para estudiar en el Instituto de París. Él tenía que estar interno porque la villa quedaba lejos. Entonces él estaba todo el año en el instituto
de jóvenes ciegos de París, Un que era niño de 9 años. solo de varones, sí, solo de Tremendo. varones. Tremendo, pero mira cómo termina la historia, o cómo termina y cómo sigue. La voy a hacer muy corta, ¿no? A los 14 años más o menos llega una visita a ese instituto de París, que era un capitán de artillería que se llamaba Charles Barbier, y trabajaba él con sus militares con un código de escritura nocturna que era en relieve, con rayas y puntos en relieve. Entonces le muestra a los gurises de ese instituto que estaba Luis Braille, ese código de lectoescritura nocturna, secreta, digamos, que él se comunicaba de noche con sus militares para que nadie descubrieran los mensajes, ¿verdad? Y Luis Braille se comenzó a reinteresar y dijo, ¿por qué no aplicarlo esto a los que no vemos? Empezó a perfeccionar ese sistema hasta que llegó a un sistema de lectoescritura para ciegos que consistía al principio en rayas y puntos, hasta que lo perfeccionó a los 6 puntos que son hoy. Ese sistema se fue extendiendo poco a poco a todo el mundo. Al principio fue muy resistido, como todo lo nuevo, pero en el año 1825, a los 16 años, Luis Braille ya había inventado el sistema. Entonces yo le contaba a mis alumnos, ¿qué les parece este accidente que fue muy trágico, pero los padres de Luis Braille lo apoyaron, y si a él no le hubiera pasado este accidente, tal vez no hubiera descubierto el sistema Braille que hizo bien a toda la humanidad? Entonces a veces replantearnos, ¿no?, ese tema de las tragedias, ¿para qué son? Una tragedia bien aprovechada, si se quiere. Exacto. Hoy decías que les entrenan a los niños o los hacen desarrollar mucho más el tacto. Uno siempre ha escuchado que, bueno, cuando se anula un sentido se potencian los otros. ¿Cómo es leer el braille? ¿Pongo las manos así y entonces voy con todos los dedos por arriba de los relieves? Mira, en general utilizamos los índices, vamos de izquierda a derecha, como cualquier escritura, ¿no?, como cualquier lectura. Pero una palabra que tiene 5, 6 letras, 7 letras, es como que la van leyendo de a una y después la forman. Como 5 o 6 letras, puntos, digamos, decís tú. Los claro, puntos. la palabra palabra, ¿no? Sí. Son 6 letras en nuestro, para quienes vemos. Sí. ¿Van leyendo de a 2 o pasan todo y después al final hacen un resumen y dicen, bueno, acá dice...? No, van leyendo palabra por palabra, van uniendo. ¿Por qué el sistema Braille logró extenderse tanto? Porque se puede captar perfectamente la imagen esa, la imagen, digamos, mental, ¿no?, que nos dejan los signos de los puntos con la yema de los dedos. Entonces, luego de trabajar mucho el tacto, como te decía, primero con distintas texturas, con distintos trabajos que hacemos con los niños antes de introducir el sistema Braille, ellos reconocen la forma de cada grafema, con puntos. Algunos tienen un punto, otros 2 puntos, otros 3 puntos, y la ubicación de los puntos del sistema Braille son 6 puntos, 3 a la izquierda y 3 a la derecha. Y con eso se van formando todas las letras. Y con eso se conforman no solo todas las letras, números, musicografía, signos de puntuación, también lo que se llama estenografía, que viene a ser el braille abreviado como la taquigrafía, y se puede leer música, musicografía. Entonces, tremendo, pero ahora desde el lado lindo, digamos. Claro. ¿Y si es 4 de julio y hace un frío morirse, casi 1 grado, 2 grados bajo cero, tengo las manos congeladas, ¿puedo leer igual? Bueno, esa es una buena pregunta porque así como los videntes, cuando hay poca luz, podemos ver poco para escribir, en el braille, como se usa el tacto, cuando hace mucho frío, se endurecen la yema de los dedos, como que se entumecen, y no podemos leer y captar perfectamente ese relieve, digamos. Entonces tenemos que, ellos hacen como así, como dándose un poco de calor, o esto, ¿no? Y bueno, hay que entibiar un poco, digamos, la yema de los dedos para poder continuar leyendo. Después una cosa curiosa también es cómo se borra. Si te equivocás, ¿cómo borrás en braille? Aplanás los puntitos. Exacto, ahí va. Entonces hay una goma especial que es como de madera, que termina como en una puntita, y vos pones esa gomita encima del punto que querés borrar, como que lo hundís, digamos, o con la yema del dedo mismo lo hacen si no tienen la goma. Borran el punto, hundiéndolo y borrándolo. Bien. Te invito a un traguito de café. Bueno. Hoy en la escuela 335, que había un campo muy grande. El campo se ve que también te siguió en otros lados.
alrededor de la escuela 335 había campo y alrededor del Monte de la Francesa también. Y en el campo ese del Monte de la Francesa ibas con tu hija a leerle, a inventarle historias. Sí, nosotros vivimos un tiempo mientras ella era muy chiquita, entre los 2 y los 5 años, cerquita del Monte de la Francesa, en un claro del monte, no en el monte mismo, sino en un claro del monte, había muchos niños de la zona que se reunían a jugar. Remontábamos cometas, había un caballo que se llamaba Similar, que llevaba a algunos, los que querían montar. Bueno, mi hija era la primera que subía, le encantaba. Y se jugaba un poco al fútbol también. Entonces, como había vegetación alrededor, había teros, teruterus. Nosotros andábamos por el monte y yo le decía, mira allá, ¿no ves algo volando rojo? Entonces dice, sí, mamá, había algunas flores rojas así o pelucitas rojas que salían a veces de los árboles. Y ahí surgió la historia Mansi Brujita de Manzana. Una bruja del tamaño de un dedo pulgar, roja, totalmente roja, que irradia aroma a manzana y se baña en una cáscara de huevo. Y yo le decía, mirá, allá anda Brujita de Manzana. Sí, mamá, la vi. Entonces de ahí comenzaron a surgir historias de travesuras que hacía esa bruja roja y de ahí apareció un libro. Y de ahí apareció un libro que tuvo la particularidad, por tus intereses y por tu actividad profesional también, que fue un libro pensado para niños de estos de los que veníamos hablando en el bloque anterior. Claro, sí, sí. No es lo mismo imprimir un libro para personas que ven que para las que no ven, entre otras cosas por el costo. Imprimir hojas con relieve debe, supongo yo, que tener una característica particular para que ese relieve se mantenga y no por el libro estar cerrado a aplastarse, por ejemplo. Sí, sí. Sí, tiene un costo diferente a un libro común. Pero más allá del costo, yo lo que observé desde mi lugar de trabajo con niños con discapacidad visual severa es que no existen libros atractivos para leer para ellos. Porque tú me decís, no, pero hay libros de texturas. Sí, para videntes. Claro. Pero los niños ciegos, para captar las texturas, tiene que ser un diseño, no cualquier diseño. Claro. Entonces, primero tienen que haber tenido una experiencia de vida en relación a la historia o tratar de entender la historia desde su lugar de vida. Y luego para captar ese diseño. Entonces dije, ¿por qué no hacer estas historias en un libro que a la vez les sirva a los gurises de mi escuela y a otros más que les interese? Me apoyó mucho la UNCU, Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, que me financió los 50 primeros libros. Las tapas las hicimos todas artesanales con mi hija, que ahora tiene 18 años, en aquel momento era más chica, Andrea Paniza. Y ella fue también la ilustradora del libro. Como ella había sido la primera que escuchó todas las historias, le dije, ¿no te animás a ilustrar el libro? Sí, y lo hizo. ¿Y cómo se ilustra para quienes no ven? Bueno, esos dibujos que hizo ella, como quedó un libro inclusivo para los que ven y para los que no ven, los dibujos que hizo ella los hizo para los que ven. Esa parte no se hizo en relieve, porque hicimos muchos libros, ¿viste? Para lo artesanal es mucho. Primero hicimos 50, después hicimos 100, después hicimos 200. Entonces, no podíamos hacer en relieve todo el libro. En el medio de todo eso, esto es interesante también porque habla de cómo hay asociaciones internacionales que apoyan, como la ONCE de España, que apoya la última edición, la de 200 ejemplares. Fundación ONCE América Latina. A través de, claro, de su filial para América Latina, pero en el medio también aparece una persona que muy noblemente dice, no, a mí esto me parece que está bárbaro y tu primera edición fue de 50. Yo decía hablo del costo, no porque después sea caro al público, sino porque por la realización que tiene. Y alguien viene y dice, no, yo pongo 100 libros. La verdad que he encontrado en el camino gente fantástica, gente que se solidarizó, que tuvo empatía con todo este proyecto, que dio siempre mucha alegría, eso es lo bueno, lo que rescato también. Entonces, uno de esos 50 ejemplares primeros que salieron, los compró una persona X. Yo no sabía quién era, un hombre. Le digo, ¿usted podría venir a buscar el libro a mi trabajo? Porque yo trabajo en 2 lados y no podía ir a trasladar el libro no más que de nochecita, ¿no? Dijo, sí, no hay problema, yo paso a buscarlo a su trabajo. Pasó a buscarlo a mi trabajo. Justo yo estaba trabajando con 3, 4 niños y me dijo, bueno, mire, yo soy el director de la librería Mundos Invisibles, Roberto da Cunha, y quiero colaborar con este proyecto. Yo le dije, pero qué bueno. ¿Estás seguro? Sí, vamos a hacer 100 libros más. Cuando ustedes terminen la jornada laboral me llama y la verdad que, bueno, hasta el día de hoy ahora
siempre Genial. estamos en contacto. Bueno, yo ahora escribí un segundo libro, que el protagonista es un niño ciego y autista, y el niño tiene una pregunta recurrente que es, ¿cómo ven mis compañeros los colores? Porque él nunca pudo ver los colores. Y también es una pregunta que en varios talleres que hay de braille me han preguntado, ¿cómo ven los ciegos los colores? Entonces este niño se hace esa pregunta recurrente y gira sobre sí mismo, ¿tá? Y encuentra una piedra azul que es su fortaleza, que a la vez después encuentra su fortaleza dentro de sí mismo. Y me dijo Roberto, hiciste un segundo libro, bueno, ya tenés 50 ejemplares. Hacemos 50 y después vemos. Antes de empezar. Así que buenísimo, viste, como que te motiva también a seguir en un proyecto que muchos niños lo van a disfrutar. Y familias, ¿no? Cuando contás todo esto, uno se sensibiliza y entiende que son niños que están remando en un mundo a contramano, ¿no? Que la tienen mucho más pesada que otras personas. Ahora, tu principio, la escuela 335, era con niños videntes que también reman en un mundo a contramano. ¿Tuviste una experiencia de llevarlos, por ejemplo, en la época de la inauguración de Punta Carreta Shopping, a que recorrieran y se encontraran gurises que no habían salido de repente nunca de su barrio, se encontraran bueno, con el mundo Punta Carretas y con un centro de compras grandísimo y todo lo demás? Más allá de esa experiencia puntual, ¿por qué te parece que nosotros como ciudadanos de repente podemos empatizar tanto con unos y discriminar tanto a los otros y no sentir que también están remando contramano? Es una pregunta difícil en el sentido que cada persona la capta desde su lugar, ¿no? O desde su experiencia de vida, pienso yo. Yo no sé por qué motivo, yo siempre me sentí atraída a una causa social, digamos. Trabajé 5 años en lo que antes era INAME, que ahora es INAU, y siempre me gustó el trabajo social. Hay personas que no lo sienten así y es válido cada uno, pero yo pienso que el impacto de ver a un niño que no ve es muy fuerte. Es más, yo cuando comencé a trabajar en esta escuela de discapacidad visual, ese año fue muy movilizador para mí. Llegó un momento que yo no sabía si iba a poder seguir o no, porque me movilizaba mucho. Hasta que al final dije, bueno, no, si no me afirmo, no puedo seguir. Y bueno, al final logré encontrar, digamos, el camino, ¿no? Para poder ayudarlos. Pero pienso que el impacto de ver a un niño ciego es muy fuerte. Mientras que de repente ver a un niño pobre o marginal es duro, pero es más común de ver, ¿no? Claro, y pensamos lamentablemente que es más común de ver. Tiene las herramientas porque ve, entonces sí, que se maneje. Y sin embargo los otros también son muy vulnerables, los que tienen esas carencias sociales, emocionales de todo tipo, son muy vulnerables. Una vez me pasó de encontrarme con una persona no vidente, de ver una obra de teatro juntos, una obra de teatro negro además del grupo Pampinaca, entonces no había diálogos en la obra y cuando terminó le dije, mira, con mucho respeto te quiero hacer una pregunta, ¿qué aprovechaste de esto? Y arrancó diciéndome, yo no tengo la limitación de ver. Después me dijo, entendí lo que proponen desde el escenario y entendí cómo reaccionó la platea, la obra fue un éxito. Qué buena respuesta que te dio. Sí. Ahora, esto lo traigo a colación porque vos tenés un profesor de yoga que es ciego. Y me dijiste cuando me hablaste de él, ve más que yo. Sí, exacto. Yo empecé un camino del yoga hará 5 años más o menos. Y bueno, la vida me trajo un maestro de yoga que no ve, una persona ciega. Yo dije, pero esto significa algo, o sea, trabajo en discapacidad visual. Mi maestro de yoga es ciego, o sea, tengo que ver desde otro lugar. De una vez por todas empezar a ver la vida desde otro lugar. Y bueno, te digo porque ve más que no solo que yo, ve más que cualquiera de los que participamos de ese grupo, porque las charlas que teníamos sobre la vida con él y las cosas que nos hizo ir repensando la vida desde otro lugar, decíamos, pero ¿qué es esto? Este tipo no ve y a ver, nos está cuestionando la vida para que la veamos desde otro ángulo, ¿no? Entonces, fue fantástico porque, sobre todo los miedos, ¿no? Nos dijo, ¿tienen miedo a tal cosa? Bueno, y si tienen miedo, ¿qué hacemos con el miedo? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no salimos a flote? O sea, damos un paso y el miedo se tiene que ir, y si hay miedo hay que hacerlo igual. No, y algo que me marcó mucho es que ese instructorado y después hice un profesorado, era un fin de semana al mes completo. Sábado y domingo, pues de noche nos íbamos a nuestros hogares, al otro día tempranito volvíamos, sábado y domingo completo, haciendo asanas, pranayamas, ejercicios respiratorios, meditación, de todo. Entonces llegaba el domingo y vos estabas como volando, ¿no? En el aire así, y dijiste, divino, pasé.
y te tenías que volver a tu casa, en el momento, 20 minutos antes de irnos para nuestras casas, después de ese fin de semana fantástico, antes que se abriera la puerta, él nos decía, bueno, ahora el yoga es desde esta puerta para afuera. Esto que vivimos todo este fin de semana no es yoga. Yoga es de la puerta esta para afuera. Si ustedes no hacen yoga en la vida, o sea, no resuelven sus conflictos, no resuelven sus problemas, no aplican todo esto a la vida, no es yoga. Gerardo Pereira, maestro de yoga. Gracias por venir a abrirnos los ojos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.